desde el cielo hasta tu corazón, compartiendo la gracia y el poder de Dios. A través de esta emisora presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, hermano de la sintonía. Dios le bendiga en esta oportunidad. Queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Y naturalmente vamos a la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 25, verso 4. La escritura dice de esta manera: no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Referencias de este pasaje tan hermoso para esta ocasión lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, verso 9. Y también lo acompañamos con 1 Timoteo capítulo 5 en el verso 18. Y citamos los textos referenciales porque nos añaden pensamientos en el contexto que nos dan la posibilidad amplia de ver las características, la razón y la proyección del pensamiento principal que hemos tomado en el Antiguo Testamento. Entonces, amados hermanos, tenemos la posibilidad en este día de edificarnos a través de la palabra de Dios. Y vamos nosotros a entender el pasaje a través del texto de Job. Y en Job vamos al capítulo 1, en el verso 14 y 15, que nos dice la experiencia acerca de este hombre temeroso y obediente a Dios. Él estaba cómodamente en su casa y le empezó a llegar la noticia de que le habían robado su ganado, particularmente bueyes. Y aquí nos indica quiénes fueron los autores del hecho: los sabeos. Y sabeos significa cautividad, pero también tienen unas características que vamos a ir desarrollando. Y en este tiempo usted puede darse cuenta que hay cosas y hechos que se han ido involucrando como una amenaza para la iglesia cristiana, como una amenaza para el buen desarrollo de un discipulado correcto, y de una manera silenciosa nos han ido cercando, orillando, de tal manera que muchas veces nos damos cuenta y en otros casos no lo hacemos, pero nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo y poder espiritual está siendo menoscabado. Muchas veces ya no podemos orar, otras tenemos dificultad para algunas cosas importantes que antes hacíamos con mucha facilidad y ahora ya no es así. Y a través del ataque de los sabeos, que significa cautividad, en el caso de Job fue robado de su ganado. Pero nosotros vamos a ir a otras referencias bíblicas para entender el desarrollo y los peligros de estos elementos para la vida cristiana. En Ezequiel capítulo 23, exactamente en el verso 35, la palabra de Dios nos dice de esta forma: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Lo dice textualmente, pero usted dirá que tiene que ver con nuestro tema, con los sabeos. Pues en el verso siguiente que vamos a lecturar, en el verso 42, dice de esta manera: se oyó en ella voz de compañía que cautivaba con ella, o que se unía a ella, o que festejaba con ella, y con varones de la gente común del pueblo fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Entonces aquí aparece la tribu de los sabeos, el pueblo de los sabeos, que eran gente cruel, que se dedicaban al placer, al robo y a la cautividad. ¿Qué ha sucedido en Ezequiel? Tenemos un panorama de apostasía total, pero aquí deja dos características importantes: la fornicación y la lujuria. Sin embargo, nosotros volvemos a Ezequiel y encontramos que en el tiempo de Ezequiel, en la gente común, en el pueblo, estaban los sabeos, entre ellos. Y usted sabe que una persona con costumbres, sean buenas o malas, influye en la conducta de los demás. La influencia es muy importante. Por eso la Escritura nos aconseja a escoger, a elegir nuestras amistades. Si caminamos con sabios, sabios seremos. Si caminamos con necios, recibiremos quebranto, porque aprenderemos lo bueno y lo malo. Estamos diseñados así, para aprender por el poder de la influencia. Los sabeos entonces habían causado un estrago en medio, en este caso, de Israel. Y ya había una división, la gente adoraba a Dios pero con costumbres diferentes. La Escritura dice más adelante que
Ahola y Aholiba eran dos hermanas que reciben un cambio negativo y son conocidas por profanas, por fornicarias. Y echar tras la espalda del Señor es volverse del camino, y precisamente un término que describe a los sabeos es conversión o convertido. Indica dos acciones completamente diferentes. La una es volverse a las costumbres de los sabeos, en este caso, y en la otra es volverse de un camino que ya tenemos elegidos, de un camino que ya tenemos identificado y aceptado con alegría, beneplácito, de corazón, volverse a otro camino diferente, en este caso al que nos muestra y nos enseña los sabeos. Y Dios no se queda callado, dice, me has echado tras tus espaldas, has vuelto tu camino a los valores impíos del mundo, después de haber estado conmigo, después de haber visto mi salvación, la mano provisora que Dios ha hecho siempre con ellos, menospreciaron su presencia y se volvieron hacia las costumbres, en este caso, de los sabeos. A continuación nosotros encontramos otro ejemplo importante acerca de los sabeos. Y dice que sus costumbres eran diferentes, contaminantes, pero a la vez también invasivas, ¿no? La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos advierte en esta ocasión a no escandalizarnos cuando veamos las cosas que están sucediendo, analicemos los acontecimientos. Lamentablemente muchas personas que pensamos que eran íconos en el Evangelio están siendo descubiertos, están siendo heridos, están siendo engañados astutamente y caen bajo el poder del pecado. Y nosotros debemos tener una actitud correcta frente a estos hechos que irán aumentando mientras se acerca la venida del Señor. Naturalmente el hecho de la venida de Cristo Jesús por su iglesia no se pone ninguna duda, porque creemos y esa es nuestra esperanza. El día que perdamos la esperanza que Cristo viene, nuestra vida va a estar débil y más sensible a los problemas que nos rodean. El tema que inició nuestra conversación bíblica dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Usted sabe que un buey cuando está trillando lo hace con la motivación que va a participar de lo que está haciendo. Los campos eran regados con la semilla de trigo o de cebada y el sol los hacía dorados y listos para que se puedan trillar. Y así es que los bueyes o otra especie de animal como el caballo pudiera trillar y quitarle las cáscaras y todos los elementos necesarios que impidieran que fuera comestible para los demás. Es una preparación que hace el trillar para que el fruto se pueda disfrutar de la manera más correcta. Entonces Dios quiere que el buey trille, pero el enemigo no quiere que el buey trille. Entonces el enemigo está tomando sus medidas y si nosotros no estamos inteligentemente preparados y si no estamos a la perspectiva de lo que está ocurriendo, entonces caeremos en las trampas del enemigo. Muchas personas tienen dilemas acerca de lo que tienen que hacer por las voces que escuchan, múltiples tal vez. Pero hay algo importante que Dios dice en esta palabra. Tenemos 3 referencias y siempre es bueno consultar la Biblia por su contexto, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y tomando el Antiguo Testamento dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y en el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo, pero a través del texto de Timoteo 5:18, 1 Timoteo 5:18 dice que hay deberes cristianos. Y los deberes cristianos son como una obligación fraternal de atender, de hacer bienes, de ver por los líderes que tenemos, por aquellos que se esfuerzan en predicar la palabra, cuanto más el tiempo se está llenando de pensamientos negativos que no son bíblicos, de apoyar la evangelización cuando más vemos de que escasea la palabra de Dios. La Biblia nos dice que nuestros deberes son ser fraternales y leales, justos con los hermanos. El título de Timoteo 5:18 dice deberes cristianos y nos enumera una serie de actitudes y conductas que debemos tener de buen sentir, voluntariamente. Y muchos de nosotros lo hacemos, pero a veces otros no lo hacen, porque escuchan algunas voces que los llevan a divagar. En 1 Corintios 9, verso 9, habla de privilegios que tiene el que trilla. Aunque no todos son como uno espera, a veces el que trilla sufre bastante y demasiado, porque en muchas partes del mundo hay gente que no tiene, pero hay otros que tienen y endurecidos por su corazón impiden la proclamación del Evangelio. Volviendo al enemigo principal de este tema son los sabeos, que significa cautividad,
significa vida licenciosa, significa corrupción, libertinaje. Estos sabeos están al acecho, disfrazados de cualquier medio, pero están ahí, en medio de las tinieblas, y están tocando corazones, y están invadiendo mente y corazones de personas con poder y autoridad, de personas con riqueza en sus manos, con capacidad de hacer cambios sustanciales en la humanidad. Y muy pronto, tal vez más rápido de lo que pensamos, la iglesia va a tener grandes dificultades para predicar el evangelio. Y tal vez inmediatamente vamos a tener que ir callando nuestra voz, porque será difícil hacerlo. Como ustedes saben, hay establecimientos de nuevas normas de gobierno en el mundo y se están estableciendo desde el oriente hasta el occidente. Tal vez pronto ya no podamos nosotros tener esa libertad de predicar, pero hoy sí lo tenemos. Y también tenemos en los valles, en los montes, por las zonas urbanas, rurales, zonas alejadas, ¿no? Donde nosotros no nos atrevemos a ir, pero que hay personas que por amor a Dios, por darle valor a lo que Dios ha hecho en ellos, están atravesando esas distancias, esos problemas, experimentando muchas veces la injusticia, el hambre, la sed, el maltrato físico. Pero hoy nosotros que podemos, debemos no solamente predicar con mayor fuerza, autoridad y amor a la verdad, sino también tratar de contribuir para el mejor manejo del evangelio, para que el buey trille más correctamente y en mayor cantidad. La Biblia habla acerca de lo justo, pero también dice de que si nosotros hacemos algún bien con otros, el bien que hacemos con otros vendrá también sobre nuestras vidas. Sin embargo, no por obtener el beneficio a un acto bueno, lo haremos, sino porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Siempre en algunas áreas del evangelio, en algunas experiencias de la iglesia, se hace ofrendas misioneras. Se hace ofrendas para promover, para enviar personas a diferentes países donde suponemos que no ha llegado el evangelio. Los que dicen yo estoy aquí para ir no son personas comunes, son personas que han puesto sus vidas en el altar del sacrificio por amor a Cristo. Ellos no saben qué van a recibir, no saben qué esperan, pero saben lo que tienen que hacer, trillar mientras Cristo viene, preparar el grano para que la humanidad lo consuma correctamente. Y si nosotros no somos justos con ellos, entonces pondremos bozal al que trille. Usted dirá, pero no tengo dinero, pero sí tienes un corazón cristiano para orar delante de Dios. Usted dirá, pero yo no tengo mucho, tengo poco. Lo que tú tengas es importante y es valioso en las manos de Dios para que el evangelio siga corriendo. El tema no es administrativo, no es de ofrendas, pero tenemos que tocarlo en forma inevitable, porque en el contexto dice exactamente lo mismo. En Timoteo dice que nosotros tenemos el deber de ser solidarios con nuestros hermanos. En Corintios dice que el que trilla tiene ese alto honor de participar de su trabajo. Y usted a veces dirá como disculpa, bueno, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Precisamente de eso estamos hablando. El evangelio es la semilla de Dios. Es el trigo, es la cebada procesada por el buey, una semilla sana, lista para ser consumida con los efectos que Dios le ha dado para que las almas sean salvadas y el reino de Dios sea engrandecido. En la contraparte, yo les puedo decir con toda seguridad que el enemigo está haciendo más de lo que nosotros hacemos, pero el enemigo está haciendo en las sombras, en las tinieblas, engañando, apagando ministerios, destruyendo ministros, deteniendo el avance del desarrollo cristiano en discípulos que han comenzado su compromiso con Jesucristo. Y si nosotros apoyamos la obra misionera, la transmisión de la palabra de Dios por los medios que sea y la forma que sea, en forma inteligente, entonces estamos facilitando que el buey trille en la obra de Dios. Siempre habrá los sabeos alrededor, tratando de robar, como en el caso de Job, le robaron su ganado, debilitaron su hacienda, porque una hacienda sin ganado se debilita. De muchas formas, el enemigo en las tinieblas está debilitando la obra. Hay muchos pasos que dudan ahora porque no tienen medios para salir a predicar. No tienen formas cómo llegar a las masas. Mientras otras personas que no predican la palabra de Dios sí lo tienen en abundancia. Ese es otro tema, pero vamos a lo que nos corresponde. Dios nos ha dado deberes para disfrutar de su presencia. Él nos bendice grandemente, pero hay otros que están proclamando la palabra de Dios, desafiando al sol, al frío, a la inclemencia del tiempo, al cansancio físico, al hambre, a la sed, a la enfermedad, a la persecución, a la acusación, a la crítica, a la destrucción de su testimonio y de su posición de hijo de Dios.
Es fácil ahora encontrar en los diferentes medios testimonios en que muchas personas están cometiendo imprudencias, pecados, transgresiones, y no son de cualquier tipo. A veces son líderes, a veces son personas sin mucho conocimiento bíblico, pero usted haga una pequeña transgresión y todo el mundo se le viene encima. Y no vamos a pensar ni imaginar que es con la unción del Espíritu de Dios. No, Señor. El Espíritu Santo no mueve la lengua para calumniar a su pueblo y destruirlo con sus críticas. El Espíritu Santo le llevaría al criticón a orar, a doblar sus rodillas, a ayunar, a engrandecer su testimonio personal, a crecer en el Espíritu a través de la oración. Pero resulta ahora el mundo se está llenando de oscuridad y está atacando a la iglesia, a los líderes, a los predicadores, a las iglesias que están formándose y desarrollándose, a los cristianos que están aprendiendo. Hay un espíritu de oscuridad que está tomando la mente y el corazón de muchas personas, principalmente de gobernantes y de otros que a través de la ira, el enojo y muchas formas carnales están mostrando esas tinieblas. Eso ya se formó, está desarrollándose. Pronto será una tempestad que va a invadir la iglesia. Quiera Dios que Cristo no demore en su venida. Volviendo a los sabeos de nuestra historia, encontramos a David para terminar. David nos añade unos detalles muy importantes. La palabra de Dios dice que los sabeos eran gigantes, una tribu de gigantes, un pueblo de gigantes. Isaías 45, verso 14. Pero también en la experiencia de David, que significa amado, encontramos que antes de vencer a Goliat, Goliat significa resplandor, David antes de vencer a Goliat tuvo un conflicto con Isbi-Benob, que era habitante de Nob. Y Nob significa discurso, palabrería, acusación. Y si nosotros nos damos cuenta, la principal arma que intentó usar Goliat para destruir mental y emocionalmente a David era el pregón, la predicación a través de su palabrería, en la mañana y en la tarde. ¿Por qué escogió Goliat el esplendor, esos horarios? Porque eran los horarios de oración de David y eran los horarios de oración en el templo por el sacrificio de la mañana y de la tarde. En consecuencia, mis amados hermanos, David primeramente se enfrentó a un gigante del pueblo de Nob, que significa palabrería, acusación, ¿no? Discurso, proclamación. Pero esta pelea con David y Isbi-Benob era para desanimarlo, para preparar el corazón y las emociones de David acerca que Goliat termine dándole la derrota total. Pero no fue así, porque David tenía oídos para la palabra de Dios, no para palabrerías, no para discursos que no dan poder ni edifican la vida espiritual. Entonces David venció porque estaba decidido a seleccionar lo que era importante para su victoria, a oír la voz de Dios antes que cualquier otro murmullo, otra estructura verbal. David venció porque estaba cimentado en los dichos de Dios, y eso es su proclama, la que hace antes de salir a la batalla. De la misma manera, nosotros la palabra del Señor nos dice, 1 Timoteo 5, ahora tenemos el verso 17, que nuestros deberes están dirigidos para bendecir a los demás en una conducta correcta, pero también para mantener un nivel de sanidad espiritual. Y nos habla de sembrar espiritualmente. Mis amados hermanos, queremos llegar al final recordando todas estas experiencias. Los sabeos no eran una tribu común y no estaban porque había que llenar la agenda en los niveles de guerra. No, los sabeos eran una tribu, un pueblo que deberían aparecer estratégicamente en el tiempo exacto para mezclar las costumbres del pueblo que adoraba a Dios. Podía ser Samaria con Jerusalén, como podían ser otros pueblos que eran investidos brutalmente por costumbres paganas que degeneraban a los adoradores de Dios y lo convertían en templos o sepulcros llenos de iniquidad, como acabamos de ver en Ezequiel, fornicación e inmundicia. Los hechos lamentables seguirán, mis amados hermanos, apareciendo en los medios diferentes. Nuestra actitud, la correcta, sería orar. Y cuando tú ores, Dios te va a fortalecer para no desmayar. Y cuando tú ores, evitarás de caer en la tentación y en el pecado del chisme, la crítica y otros pecados más que acompañan a este tipo de acciones. En este momento en que la iglesia está siendo rodeada por la oscuridad, la luz de la palabra está saliendo a todo lugar, por todos los medios posibles. Y nuestro deber
es apoyar. Tal vez te diga, no tengo dinero, ya van a ir a pedir la ofrenda. No pedimos ofrendas en ningún medio de difusión. Pero sí usted nos puede ayudar con su oración, para que cada medio difusor de la palabra de Dios se levante como una luz en medio de la oscuridad. Las tinieblas han tomado fuerza, han hecho alianzas de llenar el pensamiento y el corazón de los predicadores para turbarlos, corromperlos, llenarlos de lascivia, de lujuria, encender los deseos de las personas, debilitarlos. Cuando usted ve a un líder que titubea, cuando usted ve a su líder que está desanimándose, anímelo, no lo descuide. Porque el enemigo está tratando de devorar a los líderes, está tratando de atraparlos. Un consejo que nos da el Señor en Mateo 10:16 dice que debemos ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. La astucia puede servirnos para el bien como para el mal. Es la capacidad de realizar o conquistar metas, si se quiere, hacia lo malo o hacia lo bueno. Pero es la capacidad de conquistar metas en contra de toda dificultad o oposición. Y la mansedumbre es el acto de bondad y es la conducta de gentileza que debemos tener. Entonces, cuando aparezcan los problemas, los dilemas y digan o alguien te transmita esa crítica positiva, usted a orar y actuar con bondad y con gentileza. Y cuando los peligros aparezcan a nuestra vida, entonces vamos a buscar el poder de Dios para con astucia desarrollar nuestra capacidad de lograr nuestras metas a pesar de las dificultades. Cristo viene, lo esperamos. Mientras más pronto venga, creo que nos libraremos de estas cosas que están sucediendo, porque duele ver el fracaso de muchos que amamos. Duele ver cómo el enemigo está atacando a nuestros propios hermanos de nuestro propio ejército, los hiere, los hace pecar, los hace fracasar, y del mismo cuerpo, de la misma iglesia, unos se van de la iglesia, otros critican, otros empiezan a murmurar dentro de la iglesia. El resultado final es destrucción por donde vaya. Cual sea la decisión sabia, entre comillas, que tomas. Toma la palabra de Dios, humíllate delante de Él, resiste al enemigo para poder vencerlo. Dios te ilumine, Dios te dé esa capacidad de continuar con firmeza, venciendo al enemigo en las cosas que te toque experimentar como hijo de Dios. No se olvide, mi amado hermano y amigo, que nosotros necesitamos mucho de su oración. Hay emisoras en todo el mundo, en toda la tierra, cadenas televisivas que predican la palabra de Dios. No digo por todas, pero hay unas que lo hacen de toda buena voluntad y necesitan de usted. Su oración nos ayudará a pasar la oposición. Nos ayudará a estar confortados porque no estamos solos, porque hay alguien que nos está motivando, apoyando. El futuro es peligroso. No dudamos de la capacidad que Jesucristo tiene para salvarnos. Él es poderoso para salvar. Él está orando, intercediendo por nosotros delante de Dios. Y ha enviado el Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos todos los elementos, todos los medios necesarios para ganar esta carrera final. Esta etapa corta, pequeña que nos queda entre Cristo y la iglesia. Él está cuidando su iglesia, lo está preparando, pero el enemigo también lo quiere contaminar. El enemigo lo quiere oscurecer, lo quiere dañar, lo quiere herir. Y si usted ora por los que predican, por los medios que proclaman, promueven el evangelio del Señor, usted estará impidiendo que el enemigo nos gane esta batalla. Dios le dé sabiduría, le bendiga, le añada conocimiento bíblico y se una a todos aquellos de buen corazón que están tratando de resistir este embate de corrupción que el enemigo ha lanzado sobre el mundo y que también está ingresando a la iglesia. Entonces ahora vamos a caminar astutos como serpientes y mansos como la paloma. Mateo 10:16. Pidiendo a Dios poder y autoridad para alcanzar nuestra meta a pesar de las dificultades y haciendo lo bueno y con una actitud de gentileza, no de pelear, no de dividir, no de contienda, porque Dios es un Dios de unidad. A pesar de los tiempos, dificultades y todas las cosas que vengan a nuestro mundo, Dios seguirá siendo el mismo porque Él es real. Dios te bendiga, iglesia, en cualquier lugar donde estés. Mi estimado hermano, usted donde se encuentre, Dios le bendiga. No se olvide de orar por los predicadores, por los medios de difusión de la palabra del Señor. El buey tiene derecho de participar de lo que trilla. No pondrán bozal
al buey que trilla, dicen nuestros textos que hemos tomado. Dios le bendiga y adelante. Bendiciones.